Terremoto político. El Tribunal Constitucional anula el caso y la condena de Ollanta Humala y Nadine Heredia, ordenando el archivo inmediato. Andy Carrión. Señor Carrión, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carla. Gracias por la invitación. Andy, cuéntanos un poco qué implica esta resolución del TC de declarar fundada la demanda y declarar nulidad de todo el proceso penal. Es una sentencia en rigor, Carla, que obedece los parámetros que ya el Tribunal Constitucional había delineado en el caso así denominado Cócteles, que implicaba a Keiko Fujimori y también a los miembros del Partido de Fuerza Popular. En aquella oportunidad, el Tribunal Constitucional señaló que no se había respetado el principio de legalidad en la investigación y procesamiento contra Keiko Fujimori y otros, porque la variable por el delito de lavado de activos, en el cual se investigaba este caso, había entrado en vigencia mucho después de los hechos que venían siendo investigados. Y este caso es muy similar. De hecho, se venía investigando las campañas del 2006 y 2011 en el caso de Ollanta Humala, y lo que ha señalado el Tribunal Constitucional es de que no se respetó el principio de legalidad porque incluso se le procesó por un delito o una variable del delito de lavado de activos inexistente al momento de cometido los hechos. Así es que ya era una sentencia que se veía venir, más aún porque en este caso en específico de Ollanta Humala, lo que hace el Tribunal Constitucional es seguir los planteamientos del caso Cócteles. Hubiera sido muy difícil que el Tribunal Constitucional en el caso Cócteles decida de una manera, es decir, ordenando a que el proceso se anule, y en el caso de Ollanta Humala de una manera distinta, porque de lo que se trata es más bien de asegurar la predictibilidad de las decisiones que en este caso ha emitido el Tribunal Constitucional. Pero aquí hay una particularidad muy interesante, Carla, que tiene que ver con un apartado que también ahí estás mostrando, ¿no? En el punto 50, en el apartado 50 de la resolución, lo que señala el Tribunal Constitucional es que la Fiscalía debe emitir la disposición correspondiente que ordene el archivo del actuado en la investigación preliminar. Es decir, que como el Tribunal Constitucional no tiene la capacidad de archivar por sí mismo una causa, le está ordenando al fiscal competente que, retrotraído el caso incluso a la primera etapa, que es la etapa preliminar, proceda a archivar el caso. Con lo cual, Carla, este caso va a tener el mismo destino que el caso Cócteles, es decir, que el fiscal correspondiente, conjuntamente con el juzgado a quien van a tener que notificar, van a tener que, obedeciendo la orden del Tribunal Constitucional, archivar la causa en contra de Ollanta Humala. Y eso significa, Carla, que también va a quedar sin efecto la sentencia condenatoria que se le impuso a Ollanta Humala por ahora en una primera instancia. Ahora, justamente se le sentenció por 15 años. Si es que se levanta esto finalmente, él saldría libre en cualquier momento, siguiendo los procesos obviamente que suele suceder con el Poder Judicial. ¿En cuánto tiempo podría estar fuera? Bueno, en principio el Tribunal Constitucional aquí también señala que en el día de notificada la Fiscalía pues se pronuncie sobre esta resolución, con lo cual no debería de tomar mucho tiempo. En el caso de Keiko Fujimori, recordamos de que sí, el juez instaló una audiencia en la que se dilucidó cuáles eran los alcances propios de la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero aquí el Tribunal Constitucional ha sido mucho más explícito en únicamente ordenar que la Fiscalía archive el caso. Así es que eso podría tener un desenlace, Carla, en el más breve tiempo. Si es que ya el día de mañana es notificada la Fiscalía, pues tendría que inmediatamente emitir una resolución o una disposición de archivo, salvo sea notificada todavía el día lunes o martes, pero eso no debería de pasar ya de la próxima semana. Ok, ¿esto qué implica? ¿Cuál es el mensaje político, penal, no es cierto? Porque si esto se basa en los antecedentes del caso Cócteles, sigue el caso Ollanta, ¿qué otros casos más se vienen parecidos o aquí acaba?
Bueno, son pocos los casos que sí tienen un parecido superlativo, como el caso Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Tanto es el parecido que incluso estaban en cuestión las mismas campañas presidenciales del 2006 y del 2011. Solamente que en el caso de Ollanta Humala, además del financiamiento que provenía de Brasil, le imputaron un financiamiento venezolano. Sin embargo, la mecánica era muy parecida. Hay otros casos, yo citaría por ejemplo el de Susana Villarán, pero recordemos de que este caso también es muy particular, porque Susana Villarán no solamente está imputada por un delito de lavado de activos respecto a un financiamiento de la campaña del no y también de la reelección en la época en la que ella era alcaldesa de Lima, sino que además se le imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, colusión, etcétera. Es decir, que si se quiere aplicar o trasladar este caso al de Susana Villarán, eventualmente podría promoverse el archivo solo por el delito de lavado de activos, pero recordemos de que ella también en su oportunidad era funcionaria pública, con lo cual no está en el mismo supuesto de Ollanta Humala y Nadine Heredia, y tendría que seguir el caso contra Susana Villarán respecto a los demás delitos. Pero estoy seguro que esta interpretación, Carla, del principio de legalidad, es decir, de que esta receptación de dineros para un financiamiento de campañas va a ser aprovechado por algunos otros personajes, como el mismo líder del partido de Podemos, ¿verdad? Y algunos otros que también han sido imputados por este tipo de delitos. Pero los casos paradigmáticos, Carla, eran precisamente el caso vinculado a Keiko Fujimori en el así denominado cócteles, y ahora en el caso de Ollanta Humala, lo que va a implicar también, y esto seguro que ya se va a discutir, el eventual retorno de Nadine Heredia, porque recordemos de que este caso ameritó de que Nadine Heredia se asile en Brasil. Pero ya con estas nulidades que ha ya decidido el día de hoy el Tribunal Constitucional, se deja sin efecto las sentencias no solamente en contra de Ollanta Humala, sino también en contra de todos los que han enfrentado este proceso. Ahora, ¿qué es lo que queda esperar respecto a esta decisión? Es decir, Ollanta Humala, los Humala, podrían volver a la vida política, pueden seguir con su vida normal. Por supuesto que sí, porque se le restituirían sus derechos a la libertad de movimiento, sobre todo, y en base a ello sus derechos políticos, y en tanto ellos quieran ejercerlos. Ese derecho no ha sido limitada por la sentencia emitida en primera instancia. Pero lo que vemos aquí, creo yo, es ya también un debilitamiento, yo diría superlativo, de los casos que llevaron adelante el equipo especial Lavajato, porque recordemos de que esos eran los casos paradigmáticos, ¿verdad? Los casos más importantes que manejaba este equipo especial, pero que ahora ya, en base a esta decisión que ha sido a conocer el día de hoy, pues vemos de que más bien la Fiscalía atribuyó erradamente un delito que no estaba vigente en el año 2006 y 2011, y eso es lo que le resalta el Tribunal Constitucional, y entiendo de que esto ya va a debilitar los casos que aún siguen en curso del equipo especial, con lo cual uno de los éxitos más grandes que exhibía el equipo especial en representación de Juárez Atoche, que era precisamente esta sentencia condenatoria contra un expresidente, pues ya no es un logro que exhibir, sino más bien, a raíz de lo decidido por el Tribunal Constitucional, más bien un debilitamiento a todo el trabajo que se había seguido. Ahora, ese debilitamiento, digamos, a este grupo de trabajo, ¿qué implica en un futuro? Bueno, implica de que se afiance esta idea que ya en su oportunidad se venía deslizando, Carla, de que la persecución más bien iba en contra de ciertos políticos en base a determinados incentivos, antes que más bien respetando el principio de legalidad. El principio de legalidad implica que una persona sea investigada, procesada e incluso condenada en base a la ley que rige en el momento de sucedidos los hechos. Yo creo que aquí lo que hizo la Fiscalía en principio fue identificar un financiamiento ilegal de partidos políticos, pero como esta norma no existía a la época del 2006 y 2011, más bien los fiscales se decantaron por atribuir el delito de lavado de activos, que tiene un estándar más alto, una valla más alta. ¿Por qué? Porque los involucrados debían por lo menos presumir que los dineros que recibían tenían un origen ilícito.
y el estándar probatorio de esa presunción era tan alto que finalmente no convenció a algunos jueces y ahora no convenció en lo absoluto al propio Tribunal Constitucional, que es un órgano de cierre, Carla, y que ya ha tomado una decisión definitiva. Es decir, ya no podría ni revivirse los casos cócteles, ni mucho menos ahora el caso vinculado a Ollanta Humala, Nadine Heredia y otros. No queda nada pendiente entonces con los Humala. Bueno, no queda nada pendiente. De hecho, incluso aquí, como te señalé hace un momento, el Tribunal Constitucional ha sido más explícito en ya ordenar que el fiscal archive la causa. Así es. Y de ninguna manera y esto podría volver a discutirse, al menos en los hechos imputados respecto al 2006 y 2011. Ahora, usted mencionó un caso interesante, el de Podemos, por ejemplo. Sí, ese es un caso que también está vinculado a lavado de activos respecto a financiamientos, pero tienen ciertas particularidades. Lo que yo entiendo van a ser en adelante muchos ex miembros prominentes de partidos políticos es tratar de interpretar lo decidido por el Tribunal Constitucional a su favor, ¿no? En el entendido de que si son ellos imputados por delito de lavado de activos respecto a financiamientos previos al 2017, pues entonces también buscarían acogerse a este razonamiento del Tribunal Constitucional. Pero resaltemos de que cada caso debe ser interpretado de manera muy particular. Si bien es cierto, existen ciertas similitudes entre lo decidido a favor de Ollanta Humala y de Keiko Fujimori, ello no significa que de manera automática todos aquellos líderes o involucrados en financiamiento ilegal y lavado de activos vinculados a partidos políticos van a seguir la misma suerte. Significa sí que hay una interpretación mucho más restrictiva respecto al principio de legalidad, como lo señaló ahora el Tribunal Constitucional, pero todo tiene que ser evaluado caso a caso. Ahora, el tema de la tipificación del lavado de activos podría cambiarse porque claro, una cosa es exitosa. Las sentencias que se están dando por parte del Tribunal Constitucional sobre casos muy específicos y ahora la posibilidad que se abra la puerta para que otras personas la utilicen. Entonces, ¿cómo cerrarles la puerta a esas personas que van a utilizar esto por tipificación, poniéndole otra, o cómo funcionaría? Depende mucho del caso particular. ¿Cómo cerrar la puerta a ello? Pues implicaría que, digamos, los sustentos respecto a las investigaciones tengan que ver con campañas o procedimientos previos al año 2017, en primer lugar. Y en segundo lugar, que el Tribunal Constitucional ha señalado claramente de que ellos, por ejemplo, no eran funcionarios públicos al momento de la recepción de estos supuestos dineros ilícitos, ¿no? Estamos hablando del 2006-2011. Es por ello que hay una diferencia sustancial con el caso de Susana Villarán. Ella, por ejemplo, sí fue alcaldesa cuando recibió estos aportes y no solamente se le imputa recibir estos aportes, sino habrían servido como contraprestación para favorecer a los brasileños y consorciadas en determinadas obras en la ciudad de Lima y concesiones en la ciudad de Lima, con lo cual, por ejemplo, ahí ya se cerraría de alguna manera la puerta para que esta decisión del Tribunal Constitucional calce en el caso de Susana Villarán y así en los demás supuestos. Ahora, Andy, si bien es cierto, digamos, estas resoluciones del TC dicen no era delito cuando ocurrió, no significa que no sea penado, que no sea visto mal, que no roce con el delito. O sea, es decir, ¿cuál podría ser la solución para que eso no vuelva a suceder en el futuro? Sí, mira, es bien interesante tu pregunta, Carla, porque, digamos, parten de afirmar incluso de un reconocimiento propio de determinados miembros de estos partidos políticos que sí recibieron este financiamiento, solamente que no podían presumir que tenía un origen ilícito. Pero ello no enerva algunas otras responsabilidades penales, Carla. En el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, se imputó también el delito de falsa declaración, ¿sí? Delito de fraude en la administración de personas jurídicas, y en su oportunidad el propio José Domingo Pérez, que es quien llevaba adelante este caso, señaló pues de que las causas estaban prescritas, ¿no? Y que de alguna manera, como el delito de lavado de activos de organización criminal sí tienen una pena mucho más alta, era mucho más complicado, por tanto, de que estos delitos sí prescriban. Entonces, sí hay faltas, por ejemplo, Carla, cuando no se informa a la OMPE acerca de los ingresos, de la forma de gestión de los dineros, pues entonces se comete un delito. De hecho,
este delito de no informar a la OMPE los registros o estados de contabilidad del partido se le está imputando el día de hoy a Roberto Sánchez, ¿no? Ya va a ir a juicio este caso. Entonces no significa de que no se hayan cometido otros delitos, pero esos por el paso del tiempo ya han prescrito. Y el mensaje yo creo que es el que se está dando en el caso de Roberto Sánchez, porque él sí está siendo procesado por el delito específicamente de financiamiento ilegal de partidos políticos, porque esa norma se entró en vigencia en nuestro país desde el año 2019. ¿Cuál es el mensaje, Carla? Transparentar las cuentas del partido político, transparentar de dónde vienen los financiamientos, de dónde proceden los dineros y sobre todo informar a las autoridades competentes de cada sol que reciban y de la forma en la que administran. Ese sería el mensaje en adelante, Carlos. Ok, muchísimas gracias, Andy. Estaremos en contacto sin duda para ver más adelante qué es lo que sucede, sobre todo porque estamos a la espera, ¿no es cierto?, de ver si es que sale rápidamente Ollanta Humala, como tú mencionas, ¿no es cierto? Esto tendría que darse ya en menos de una semana. Muchísimas gracias, Andy, por estar con nosotros. ¿Y tú, qué opinas de este fallo? ¿Crees que la justicia en el Perú se debilita o era lo correcto? Déjanos tu comentario aquí abajo, suscríbete y activa la campanita para más noticias. ¡Hasta la próxima!